tardes a todos los participantes y los saludamos desde el Ministerio de Salud de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias. Bienvenidos a la telecapacitación Hipertensión Arterial y Salud Ocular, a cargo de la doctora Lady Celis Suárez, especialista del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles a todos que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat. Muy buenas tardes, doctora Lady Celis Suárez. La escuchamos atentamente. Adelante. Con todos, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y a la vez también muy interesante. El tema va dirigido a la hipertensión arterial y la patología ocular. Para empezar, vamos a definir lo que es la hipertensión arterial. Como todas, es una de las patologías más frecuentes en la población. Eso quiere decir que más de la mitad de la población de hipertensos no están controlados o no tienen una presión adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Que la hipertensión arterial va a constituir un factor de riesgo muy importante a nivel mundial de enfermedad cardiovascular y de muerte. Dicho esto, sabemos también que la hipertensión arterial está desde una tensión arterial diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. La Sociedad Americana de Cardiología y el Colegio Americano del Corazón estadios. El estadio 1, en la cual podemos ver que la presión arterial sistólica va de 130 a 139 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica va de 80 a 89 milímetros de mercurio. Y hay un cuadro también característico en el cual podemos englobar a los pacientes con crisis hipertensivas. Estos pacientes representan en sí una emergencia. Estos pacientes tienen que ser derivados inmediatamente a un establecimiento de salud y también considerados como pacientes de milímetros de mercurio y con presiones arteriales diastólicas más allá de los 120 milímetros de mercurio. Entonces, podemos decir que la hipertensión arterial es una patología sistémica que va a comprometer varios órganos del organismo, entre estos el corazón, el riñón, el cerebro y el ojo. En este último nos vamos a centrar en esta ponencia. Podemos decir que la hipertensión arterial es una enfermedad que a nivel del ojo ocasiona alteraciones de acuerdo a la zona de donde se ve afectado. Dicho esto, tenemos tres tipos de alteraciones a nivel ocular. La primera y la más común, que es la retinopatía hipertensiva. La segunda, que es la coroidopatía hipertensiva. Y la tercera, que es la neuropatía hipertensiva. La retinopatía hipertensiva la tenemos englobada básicamente en lo que es el parénquima retiniano y sus vasos. La coroidopatía hipertensiva está a nivel de la zona de la coroides, que es la zona vascular del ojo. Y la neuropatía hipertensiva está a nivel de la cabeza del nervio óptico, es decir, en la zona donde ingresa la arteria central de la retina hacia el ojo. Entonces, hablemos de la retinopatía hipertensiva. Es un conjunto de alteraciones que aparecen en el fondo de ojo como consecuencia de la presencia de la hipertensión arterial en el paciente. La retinopatía hipertensiva es la manifestación más común de hipertensión a nivel del globo ocular, que se desarrolla por elevaciones agudas o por elevaciones crónicas de la presión arterial. Epidemiológicamente, la retinopatía hipertensiva aparece no en todos los pacientes hipertensos. Se dice que solamente del 7.8 al 11% de pacientes hipertensos van a presentar esta retinopatía hipertensiva. Además, también hablaremos de otros factores como, por ejemplo, pacientes mayores de 40 años, pacientes de raza oscura, presencia de diabetes también en los pacientes, van a complicar los cuadros de hipertensión, o los de hipertensión van a complicar los cuadros de pacientes con retinopatía diabética. Y hay un aspecto muy importante que nosotros como médicos oftalmólogos también tenemos que evaluar al hacer un fondo de ojo al paciente, que es las ocasiones en las cuales observamos estrechez arteriolar generalizada en pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, que no tienen hipertensión arterial, que no tienen diabetes, que no tienen otras enfermedades. Cuando nosotros observamos esta estrechez arteriolar en los pacientes, nos está indicando que es un factor predisponente a que el paciente más adelante llegue a ser un paciente con hipertensión arterial.
y por ende conlleve a la aparición de retinopatías hipertensivas o daños a nivel. Y si hacemos este hallazgo, derivemos al paciente a tiempo para que sea evaluado por un médico internista o médico especialista en hipertensión arterial. Yendo a la fisiopatología de lo que es la retinopatía hipertensiva, tenemos que saber que esta imagen es un fondo de ojo normal. Nosotros en la retina observamos los vasos sanguíneos. Son los vasos sanguíneos a manera de arteriolas y vénulas. Esa es la diferencia en comparación a otros órganos del cuerpo. Esa es la diferencia básica, ¿no? Que estos vasos sanguíneos tienen las características de arteriolas. También otra característica importante de esta vasculatura retinal es que no tiene inervación adrenérgica, a diferencia de la inervación de los vasos sanguíneos de otras partes del cuerpo. Y además existe una autorregulación del flujo sanguíneo, que este es un proceso muy importante que tiene la retina, la cual va a controlar por sí misma la presión en sus vasos sanguíneos. Adicional a eso también, los vasos de la retina tienen una barrera hematorretiniana que también influye bastante en lo que es el proceso de la autorregulación del flujo sanguíneo. Dicho esto, la autorregulación retiniana, ¿a qué se refiere? Se refiere a que es un mecanismo de protección, por decirlo así, de la retina a las subidas bruscas de la presión arterial en los pacientes hipertensos. Esta autorregulación hace característica que, por ejemplo, hayan pacientes que son hipertensos y que no presentan retinopatías hipertensivas. ¿Por qué? Porque su propia retina tiene un mecanismo autorregulador que se defiende de estas subidas bruscas de presión. Pero, ¿qué pasa? Esta autorregulación no se produce por sí sola, sino hay elementos que ayudan a la arteriolar, que son los llamados pericitos, los cuales sobresalen en la superficie de los capilares retinianos y los rodean. Ellos tienen una función contráctil que facilita el bombeo de la sangre oxigenada a través de la red capilar retiniana, como podemos observar aquí. Y también existen otros elementos que son los elementos del endotelio, los cuales tienen un papel primario en la modulación de la función y estructura vascular. Ocasionan una liberación de diversas sustancias vasculares que producen una potente vasoconstricción y dilatación vascular. Estos son mecanismos compensatorios que se producen para poder ayudar a la retina a defenderse de estas elevaciones bruscas de la presión. Entonces, yendo a la fisiopatología en sí, tenemos 3 fases de retinopatía hipertensiva. Tenemos la primera fase vasoconstrictiva, la segunda fase esclerótica y la tercera fase, que es la fase exudativa. Vamos a hablar de cada una de ellas rápidamente. La primera fase es la fase vasoconstrictiva o fase aguda, en la cual vemos un aumento de la presión arterial que se transfiere directamente sobre los vasos del globo ocular. Inicialmente se contrae un espasmo y un estrechamiento o adelgazamiento arteriolar difuso, una disminución. La segunda fase, esclerosis o fase crónica, vemos que hay una presión persistente, que la presión son suficientes para defenderse. Entonces, en esa fase esclerótica ya comienzan a verse cambios a nivel de los vasos de la retina. Producen engrosamientos, estrechamientos arteriolares severos, cruces arteriovenosos y también acentuación de patológicos, a diferencia del primero, que es un vaso con calibre normal. Vemos cómo ya se van estrechando, ¿verdad? Como las paredes de hilo de cobre, en el caso de ya más allá del tercio, que es lo normal en el fondo de ojo, el vaso sanguíneo, y a manera de toda la pared de este vaso sanguíneo. Aquí tenemos dos ejemplos. Aquí podemos ver, no sé si se ve muy estrecha, y pues no se logra ver mucho o normales, o totalmente la transparencia de los vasos, de las arteriolas retinianas, que normalmente son translúcidas, transparentes, y dejan pasar los haces de luz y puede verse cómo fluye por dentro
el flujo sanguíneo. En estos dos casos ya no se puede observar, que ya mencioné anteriormente, de las estrecheces vasculares. También podemos observar los cruces arteriovenosos, los famosos cruces arteriovenosos, que ocurren cuando una arteriola engrosada pasa por encima de una vénula. Como podemos ver aquí, esta es una vénula y lo que pasa por encima es una arteriola. Estos son los dos vasos, los dos vasos como tiene una angulación, es un ángulo agudo, ¿no? Este cruce es un cruce normal, donde no se ve que la arteriola compromete para nada el calibre de la vénula que está por debajo. Entonces, cuando ya se comprime, cuando ya existe compresión y obtuso, ya vemos que estos cruces arteriovenosos, que inicialmente son normales, se vuelven patológicos. Podemos ver incluso hasta 4 grados, ¿no? Aquí ya vemos una dilatación venosa, producto de la compresión de la arteriola que pasa por encima. Aquí vemos ya que hay una leve dilatación distal, producto de la compresión arteriolar que está por encima de la vénula. Ya no se observa incluso la unión de ambos, de arteriola y vénula. Y en la fase 4 ya vemos cómo irrumpe totalmente, ¿no? Y existe una gran dilatación de los lados distales de la vénula, la angulación y patologías secundarias como son las oclusiones vasculares, que ya nos van a ocasionar un daño activa, que es la fase 3. Ya podemos observar que es brusca de la presión arterial. En esta fase exudativa se observa que hay presiones, como ya les mencioné, elevadas, muy, muy elevadas. Muchas veces son bruscas o a veces son de pacientes crónicos que ya se están complicando. Existe una disrupción de la barrera hematorretiniana ya en este nivel, perdiéndose el mecanismo autorregulador. Ya se perdió totalmente el mecanismo autorregulador de la retina y por ende la retina empieza ya a sufrir y a presentar otro tipo de manifestaciones que ya son más preocupantes, ¿no? La más característica de estas manifestaciones en esta fase exudativa son las hemorragias. Las hemorragias que se ubican de acuerdo a hemorragias puntiformes, hemorragias circulares profundas, de acuerdo a la presencia de los microaneurismas no es muy común en algunos pacientes. Esto es debido a la éstasis venosa, a una nutrición no adecuada de la zona donde existe la hipoxemia en la retina. Ahora, exudados duros. Los exudados duros también son muy característicos en estas fases. Son acúmulos de material lipídico, son lipoproteínas que se van acumulando, haciendo depósitos en ciertas zonas de la retina, que se observan como manchas amarillentas, la cual, como ya les había estado contando, es característica la presencia de hemorragias, microaneurismas, exudados y manchas algodonosas. Aquí en la siguiente imagen podemos ver algunos ejemplos, como vemos aquí una hemorragia circular profunda, un microaneurisma, aquí también otra hemorragia, la tortuosidad de los vasos, la pérdida de la alineación anormal de las vénulas, los cruces anormales de las arterias y las vénulas. Y en esta imagen de acá ya podemos ver una retinopatía hipertensiva avanzada, por decirlo así, en la cual también vemos la presencia de un edema de papila. En estrella macular, exudados algodonosos al nivel de los cruces arteriovenosos, tortuosidad de los vasos, cruces arteriolares anómalos y también exudados subretinianos. Dicho esto, tenemos que saber que los signos de la fase exudativa, es decir, de hemorragias, exudados, manchas algodonosas, estrellas maculares, se van a asociar a una duplicación y a cuadruplicación de los riesgos de accidentes cerebrovasculares en los pacientes. Esto quiere decir que cuando ya tenemos una fase exudativa, podemos estar pensando que el paciente puede estar en un alto riesgo de presentar otro tipo de patología a nivel del corazón, que es lo más frecuente, ¿no? Ahora sí, las fases antes mencionadas no tienen que ser secuenciales, eso hay que tener muy en cuenta. O sea, un paciente no tiene que pasar por la fase aguda, por la fase crónica y por la fase exudativa para poder llegar a una fase más avanzada de la retinopatía hipertensiva.
¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen elevaciones bruscas de las presiones arteriales, que también podemos llamar hipertensiones malignas, o en el caso de crisis hipertensivas que ya mencionamos que son emergencias vitales. Estos pacientes pueden llegar a tener de frente una fase exudativa sin haber pasado antes por una fase aguda de vasoconstricción o por una fase esclerosante. Esto debido a que la subida de la presión es tan brusca que el mecanismo autorregulador de la retina no es suficiente para poder contrarrestarlo. Entonces empieza a haber estas alteraciones. Pero también tenemos que saber que a pesar de que esto ocurre, muchos de estos pacientes, al ser controlados adecuadamente, logran revertir el daño que pueden haber tenido, o mejor dicho, los síntomas que hayan tenido durante este proceso de la elevación aguda de la presión arterial, siempre y cuando esta mejoría de la presión sea a tiempo. Si es que esto dura mucho tiempo y a pesar de lo que hagamos no podemos dar marcha atrás y el paciente va a quedar con un déficit visual y orgánico permanente. Ahora sí, hablemos de la hipertensión acelerada maligna, que ya como les dije anteriormente también es un caso de emergencia. Urgencia se refiere a la presencia de elevaciones severas de la presión arterial y son acompañadas de edema de papila o papiledema. Patogénesis de esta hipertensión maligna es controversial. Se habla que pueden ser casos de isquemia, casos de hipertensión intracraniana o también casos de encefalopatías. En sí, las causas de esta hipertensión acelerada maligna pueden ser múltiples y entre las más comunes tenemos patologías renales como son glomerulopatías, nefropatías, pielonefritis crónicas y malformaciones renales que ocasionan tal alteración a nivel del mecanismo renal de la presión, como son los vasopresores, que van a producir estos cambios brutales de la presión en momentos que uno ni siquiera lo espera, ¿no? Ahora, enfermedades sistémicas como lupus eritematoso sistémico, vasculitis o síndrome fosfolipídico también presentan en ciertas ocasiones estas hipertensiones malignas y también endocrinológicas como feocromocitomas, que son tumores de la glándula suprarrenal y otro tipo de tumores también podrían ocasionar estas hipertensiones malignas. La clasificación de la retinopatía hipertensiva básicamente tenemos muchas clasificaciones, son muchas confusas. Muchas veces he tratado de poner aquí la que es más llevadera, más amigable para poder comprender mejor los grados de retinopatía, ¿no? Tenemos el grado 1, el grado 2, el grado 3 y el grado 4. El grado 1, en lo cual encontramos un mínimo estrechamiento de las arteriolas. Podemos encontrar también arteriolas en hilo de cobre, con cruces arteriovenosos mínimos que en realidad no comprometen mucho el organismo, no se observa gran compromiso sistémico del paciente y son hallazgos mayormente que hacemos casuales en el momento de hacerle el fondo de ojo al paciente en la consulta. El grado 2 tenemos un mínimo estrechamiento arterial generalizado, también con observación de hilos de cobre, con áreas de espasmo arterial focal y también algún signo de cruce mínimo, y también observamos que hay un compromiso sistémico nulo. Estos 2 grados de hipertensión, de retinopatía hipertensiva, perdón, son muy llevaderos, no ocasionan ningún síntoma en los pacientes. El tratamiento en sí para estos es básicamente el de la presión arterial, no hay ningún otro tratamiento oftalmológico que necesiten. Sí es cierto, se controlan, no avanzan, pero tampoco los hallazgos que ya hayamos tenido van a desaparecer. Ese estrechamiento arteriolar queda ya en el paciente, más bien lo importante es controlarlo en adelante. Ahora sí, el grado 3 y el grado 4 son los grados de mayor preocupación en los pacientes. ¿Por qué? Porque en el grado 3 tenemos arterias muy estrechadas en hilos de plata, con más áreas de espasmo focal y signos de cruce arteriovenoso más marcado. Tenemos la presencia ya de hemorragias y exudados. Muchos pacientes presentan afectación renal cardíaca o renal en este grado. Y el grado 4 es el grado de mayor severidad, en el cual encontramos todo lo anteriormente ya descrito, además de edema de papila
y una disfunción renal, cardíaca y cerebral severa en los pacientes. En el tratamiento sistémico podemos hablar que el tratamiento básicamente es el de la hipertensión, como ya les había mencionado anteriormente, ¿no? En el grado 1 y grado 2 no hay mayor evaluación que podamos hacer. Al paciente a veces lo citamos al año, cada 6 meses para hacerle un fondo de ojos de rutina. El tratamiento básicamente es de la hipertensión arterial. En el grado 3 ya existe una preocupación nuestra por el estado del paciente debido a que ya en este grado podemos observar alteraciones que ya van más allá de lo que es una simple hipertensión arterial benigna, sino ya vemos daños que pueden estar empezando en el riñón, en el corazón o en el cerebro, ¿no? Y en el grado 4 ya podemos decir que es un grado en el cual tenemos que darle tratamiento urgente al paciente y derivarlo inmediatamente a un establecimiento donde puedan darle el manejo adecuado. Se dice que en este grado 4 ya el paciente presenta el 50% del riesgo de morir durante el primer año de diagnosticado y si es que no se le da tratamiento, el 90% de los pacientes pueden llegar a perder la vida durante este lapso de tiempo. La coroidopatía hipertensiva se produce por una hipertensión arterial aguda, produciendo un fallo del tono simpático que conlleva una necrosis ya de los lóbulos de la coriocapilar de la retina, produciendo desprendimientos serosos de retina. Se observan en casos de preeclampsia, eclampsia, feocromocitoma, otros tumores. Se observan parches amarillentos grisáceos a nivel del epitelio pigmentario de la retina, y con el tiempo se vuelven hiperpigmentados, con bordes hipopigmentados, y bueno, esta es una causa muy importante de pérdida y afectación visual en los pacientes. Y la neuroretinopatía hipertensiva igualmente se produce cuando ya se agrega un edema a nivel de la papila del nervio óptico. Aquí lo podemos observar, es un signo de mal pronóstico visual y también vital. El paciente puede presentar isquemia no solamente a nivel retinal, sino a nivel de otros órganos vitales como el corazón, cerebro y riñón. Y es muy importante en este grado al paciente pues darle la atención adecuada de emergencia que lo requieren, ¿no? En las conclusiones que tenemos de esta charla, vemos que la retinopatía hipertensiva, a pesar de mostrársenos como una patología muy, muy difícil, muy compleja, no se observa gran compromiso visual en los pacientes que la padecen, salvo en los pacientes que tienen ya complicaciones severas, serias, en grados muy avanzados, no controlados, en hipertensiones malignas en sí, que pues son ya urgentes de tratar y que en la mayoría de casos ocasionan daños visuales que sí son irreversibles, pero la mayor parte de estos pacientes, si son controlados a tiempo y se llega a tener niveles adecuados de presión arterial, pueden ir bastante bien, ¿no? La retinopatía hipertensiva crónica rara vez causa pérdida visual significativa, como ya les mencioné. Los cambios retinianos también se pueden detener cuando se controla la hipertensión. El estrechamiento que ya se encuentra no va a desaparecer, persisten, pero al menos controlándose la hipertensión, el cuadro puede también controlarse y limitarse. La hipertensión arterial maligna no tratada representa el 50% de la mortalidad en los 2 meses posteriores al diagnóstico si no es tratada, y representa el 90% durante el primer año de diagnóstico si es que tampoco es tratada. O sea, el porcentaje de mortalidad de esta patología en un lapso corto de tiempo sin tratamiento es bastante fuerte, ¿no? Bastante fatal. Entonces, la pérdida de visión se debe en sí a atrofia óptica secundaria, a papiledema prolongado, ¿no? A cambios pigmentarios en la retina, en casos que hayan habido desprendimientos de retina serosos, que hayan comprometido sobre todo las zonas maculares, en casos de
obstrucción de vena central de retina, que ocasiona muchas veces como consecuencia neovascularizaciones, incluso llegando a cuadros de glaucomas neovasculares de difícil control y que muchas veces ocasionan la ceguera en los pacientes. Aquí vemos finalmente una obstrucción de vena central de retina con las hemorragias en llama en todo el área del polo posterior, ¿no? Esta es una complicación también que vemos bastante en la emergencia en el hospital y que, bueno, lamentablemente a veces conlleva bastante al déficit visual de los pacientes. Eso es todo lo que les quería presentar el día de hoy. ¿Alguna duda o alguna consulta? Estoy a su disposición. Sí, muchas gracias, doctora, por la presentación, por la información que nos ha brindado. Sí, tenemos algunas preguntas que nos han llegado. Nos preguntan, ¿a partir de los cuántos años con hipertensión, un paciente con hipertensión ya tiene algún tipo de daño ocular? Ya, se observa que a mayor edad es que aparecen los signos de mayor frecuencia en los pacientes, ¿no? Eso tiene mucho que ver no tanto con la edad, sino con el control que tenga el paciente de la presión arterial y también que no esté asociado a otras patologías. Por ejemplo, si es un paciente que no tiene ningún otro factor de riesgo y solamente es hipertenso y se controla la presión adecuadamente, puede tener 60, 70 años y no necesariamente va a presentar problema ocular debido a la hipertensión. A diferencia de un paciente joven, por ejemplo, que es un nefrópata, que tiene una enfermedad renal crónica o que tiene alguna tumoración que ocasiona presiones que son muchas veces incontrolables, que no se pueden controlar con medicamentos o que tienen que pasar por otros procesos de diálisis, en fin, que pueden presentar sí signos marcados de retinopatía hipertensiva, ¿no? Entonces tiene mucho que ver, no tanto la edad, ¿no? Sí es cierto, en los pacientes adultos mayores los vasos sanguíneos son como que más fibrosos, tienen mayores, como se dice, arteriosclerosis. Hay muchos factores hay más factores de riesgo de producirse daño o de ir mal el control de la presión arterial, pero si es que se llega a controlar, no va a pasar en realidad nada a nivel ocular. Eso es la idea, ¿no? No tanto pensar de que va a pasar, no es como la retinopatía diabética, que sabemos que a partir de de los 10 años en adelante ya tenemos retinopatías diabéticas en la mayoría de los pacientes. En el caso de la retinopatía hipertensiva, no. Solo el 7 al 11% hacen retinopatías hipertensivas. En el caso de los diabéticos, a partir de los 10 años ya tienen retinopatías hipertensivas un gran porcentaje de los pacientes. Se habla incluso más del 50%. Bien, muchas gracias, doctora, por la respuesta. Nos preguntan también, ¿cuál es la primera medida que debemos tomar en caso de hipertensión maligna? En el caso de hipertensión maligna, se tiene que acudir inmediatamente a un establecimiento de emergencia, ¿no? Las hipertensiones malignas ocurren en ciertos casos, por ejemplo, de pacientes embarazadas con toxemias gravídicas, que conocemos que son preeclampsias, eclampsias, pacientes que tienen tumores renales que pues no controlan adecuadamente las presiones arteriales, pacientes que presentan también cuadros que sí son crónicos en algunos casos, o sea, pacientes con hipertensiones crónicas de larga data y que de un momento a otro se agravan. O sea, el mensaje que se da en estos casos es que lamentablemente en este tipo de pacientes estas hipertensiones malignas llegan a grados bruscos momentáneamente, son agudos, son muy agudos. Entonces, ni bien el paciente experimente esta situación, tiene que acudir inmediatamente a un establecimiento de salud. En este caso, el paciente sí va a presentar baja visión, o sea, va a presentar visión borrosa, lo va a manifestar, va a presentar visión borrosa, es lo que manifiestan la mayoría de los pacientes en esta situación. Entonces, si el paciente siente eso, muy aparte de que tenga la presión altísima, tiene que acudir inmediatamente a un establecimiento de salud primero para que le bajen la presión arterial, para que la controlen,
para que la estabilicen y de esta manera también va a ser el tratamiento inicial para lo que es ocular. Si es que el ojito ya tiene alguna lesión adicional, como es en el nervio óptico, alguna hemorragia, algún desprendimiento en la retina, ya se le dará tratamiento, pero lo básico y lo inicial es acudir a la emergencia para que le controlen primero la presión arterial. Y luego ya el médico de allá nos deriva a nosotros del paciente para poder darle, si es que es necesario, algún tratamiento a nivel ocular. Preguntan también si hay algún signo clínico de daño ocular, es decir, aparte del fondo de ojo, en el examen físico podemos darnos cuenta de algún signo. Eh, el signo, o sea, prácticamente los dos grados iniciales de la retinopatía hipertensiva no dan síntomas. Incluso el grado 3 tampoco da muchos síntomas. Les diré que a pesar de que hay pacientes incluso con hipertensiones malignas, el 10% de estos pacientes da la casualidad que tampoco van a presentar ningún síntoma ocular. Es bajo, claro, es solo el 10%, pero a pesar de eso, miren, no presentan signos eh, oculares, pero sí, lo que se presenta es la baja visión. El paciente empieza a ver borroso de un momento a otro, pacientes que dicen que pierden la visión en un momento y luego tal vez la recuperan, o sea, ya son manifestaciones un poco relacionadas a lo que es la visión. Y si el paciente es hipertenso, sabe que tiene la enfermedad y no se ha hecho un chequeo oftalmológico en ninguna ocasión o no ha sido derivado, es el momento para hacerlo, ¿no? Y de esta manera se descarta, porque puede ser que tenga la enfermedad ocular o puede ser que no. Porque como ya les mencioné anteriormente, la el porcentaje de pacientes que presentan estas retinopatías en realidad no es muy alto, es bajo. Entonces, de todas formas, es importante todo paciente hipertenso realizarse un examen ocular por lo menos al año, ¿no? Para ir viendo cómo es que se encuentra el fondo de ojo. Y si es que tiene síntomas, acudir inmediatamente para también hacerle un fondo de ojo, ¿no? Podríamos darnos con la sorpresa de que es un paciente que está teniendo una retinopatía hipertensiva ya en un nivel que necesite ya un manejo más estricto. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Nos preguntan también cuáles son los primeros signos que se ven en la primera etapa en el fondo de ojo de un paciente hipertenso. Ya, los primeros signos que vemos es una vasoconstricción generalizada de las arteriolas, ¿no? O sea, los vasos sanguíneos de la retina son sui generis, son pequeñitos, son tipo arteriolas, tipo vénulas, no son como los vasos sanguíneos del resto del cuerpo. Felizmente nosotros como oftalmólogos tenemos la suerte de poder observarlos directamente mediante el fondo de ojo, cosa que no se puede hacer en otro órgano. Y cuando hacemos el fondo de ojo podemos ver, ¿no? Ver, estudiar cómo está el calibre de los vasos, cómo se encuentra el estrechamiento de estos vasos, cómo se encuentra la dilatación de estos vasos, los cruces que hay entre vénula y arteria. Esos son los principales signos iniciales que se observan en una retinopatía hipertensiva. Si vemos eso, el paciente lo que necesita es controlarse la hipertensión arterial exclusivamente, ir con nosotros para un control cada 6 meses o cada año y ver cómo va. El paciente no va a presentar síntomas en esas etapas. Esas son las etapas iniciales. Ya las etapas más avanzadas es cuando el paciente ya va presentando hemorragias, va presentando exudados, algunos edemas y algunos signos de acúmulo de líquido subretinal que ya cuando se ubican en una zona que es la mácula, ocasiona la baja visión y es lo que avisan muchas veces al paciente y ellos acuden a nosotros, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hacemos en el hospital nosotros, ¿no? En el fondo de ojo. Muy buena la pregunta, ¿no? Saber cuáles son los signos iniciales para nosotros, saber y derivar a los pacientes a un médico que controle la presión arterial, que la monitorice adecuadamente para que estos pacientes no lleguen a grados más avanzados.
Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Tenemos una pregunta más. Nos preguntan, ¿cuándo es el momento de hacerle el fondo de ojo al paciente una vez diagnosticado que es un paciente hipertenso? Y luego, ¿cada cuánto tiempo se repite el fondo de ojo? Ujú. El paciente hipertenso, que es diagnosticado como hipertenso, debería acudir al oftalmólogo, eh, ni bien se diagnostica la enfermedad, ¿no? Esa es la recomendación al menos que se tiene. Muchas veces nos refieren a nosotros, los médicos tratantes, a sus pacientes para hacerles un fondo de ojo y es una consulta muy bien hecha, muy bien, adecuadamente para ver cómo es que está el paciente. Sí es cierto, muchas veces no encontramos daño retinal, la mayoría de veces es así, pero es complicado recibir en el hospital muchas veces pacientes que llegan ya en situaciones muy avanzadas, en las cuales lamentablemente ya no podemos hacer mucho por su visión, ¿no? Entonces, viendo el costo y beneficio de este examen, que es tan sencillo y que es de rutina, que nosotros lo realizamos en una consulta, el paciente hipertenso debería acudir, ni bien se diagnostica, y de acuerdo a la recomendación del oftalmólogo, eh, acudir nuevamente a un control, ¿no? Si no hay mayor eh, compromiso y no hay cambio de hipertensión a nivel del ojo, normalmente lo citamos anualmente para hacerle un fondo de ojo, para ver cómo está la visión y así, ¿no? Y si es que ya vemos que hay algún compromiso mayor, nosotros lo citamos en un tiempo más limitado y si es que ya vemos que hay daño ocular en la retina, lo derivamos al retinólogo para que en el servicio de retina exclusivamente traten ya la patología más severa en este tipo de pacientes. Bien, muchísimas gracias, doctora, por responder todas nuestras preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos ven? Claro que sí, sobre todo a los pacientes hipertensos, ¿no? Los pacientes hipertensos eh, y muchas veces no llegan a nuestros servicios a tiempo debido a la falta de atención por un lado y debido a la falta de conocimiento de esta patología por otro lado. Eh, los pacientes hipertensos tienen que saber que no va a ocurrir la retinopatía hipertensiva si es que ellos están bien controlados. O sea, no es una patología que los va a dejar ciegos, sí o sí, porque tiene la hipertensión, para nada. Si es que se controla la hipertensión, el paciente va a estar bien, va a ir bien. Entonces, eso es el punto del tratamiento, el monitoreo, el control estricto de la presión arterial, la evaluación oftalmológica de rutina cada año también para ver cómo están y ir a su médico cardiólogo, a su médico internista de cabecera para que cada día vaya controlando el proceso de la hipertensión. Básicamente eso, ¿no? Y ahora en esta situación de pandemia también es muy importante incentivar a la gente a que sea menos sedentario, a que tenga una alimentación saludable, a que se relajen, ¿no? La misma situación no nos ayuda a poder estar tranquilos y sobre todo a los pacientes hipertensos, recomendarles eso, ¿no? Que traten de tener una vida plena, una vida tranquila, una vida saludable, que no sea sedentaria, hacer ejercicios, ir de la mano con todo eso para que su proceso también de enfermedad se controle. Básicamente eso, ¿no? Bien, nuevamente muchísimas gracias, doctora Lady Celis Suárez, especialista del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy con nosotros. Esperamos tenerla en una siguiente telecapacitación. Muchas gracias a todos y hasta una siguiente ocasión. Gracias.